Bueno, ya aquí ya tenemos les adelanté un poquito de lo que vamos a estar viendo más adelante. Aquí ya estamos viendo que la serie se llama Exhortaciones Pastorales para la Iglesia. Va a ser la serie de enseñanzas desde la lección 14 hasta la 26. Vamos a estar viendo estas exhortaciones pastorales para la iglesia. Perdón por quitármelo, hermano, estoy más de 2 metros lejos de ustedes y la verdad siento que me falta el aire. Entonces, vamos a ver lo que les decía acerca de los escritos de Pablo. 4 cosas era lo que buscaba Pablo a través de sus escritos. 4 cosas era lo que buscaba Pablo a través de sus escritos. Él escribió muchas cartas, ahí están en el Nuevo Testamento, pero los propósitos por los que escribía esas cartas eran: número 1, para corregir deficiencias en la iglesia. Número 2, para transmitir las revelaciones que provenían de parte de Dios. Número 3, aconsejar a sus discípulos en la manera de conducirse. Y número 4, contraatacar a los falsos maestros. ¿Sí? Ese era el propósito de cada una de las epístolas, desde la de Romanos hasta las de Timoteo, que fueron las últimas que él escribió. ¿Sí? Esos eran el propósito de esas cartas. Y por eso es que en esta hora nos vamos a basar en algunos de los escritos de Pablo para dar estas exhortaciones a la iglesia. Ahora bien, vamos a entrar ahora de lleno a la lección que nos corresponde. La lección del día de hoy se llama Defensores de la Verdad. Defensores de la verdad. Y puse esa imagen porque ese es un caballero medieval. Quizás usted ha visto películas, series o algún documental de este tipo de personas. Los caballeros medievales eran los encargados de preservar, de guardar las normas dentro de un reinado. Los más característicos eran los de Inglaterra. ¿Sí? Nadie podía decir algo en contra de las normas, nadie se podía levantar en contra de los reyes, porque si no estos personajes, estos caballeros medievales, se enfundaban en sus armaduras y iban a defender. Eran gente que no permitía ningún tipo de sublevación en contra de las normas del reino. Y la palabra de Dios nos llama a hacer de esta forma también. Por eso es que dice que nosotros debemos de vestir la armadura de Dios, que está descrita en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Y así debemos de ver. Cuando usted vea que hay cosas a nivel espiritual, que no están bien, tenemos que levantarnos, ponernos la armadura y defender la verdad que Jesucristo nos enseña a través del Evangelio. ¿Cuál es el texto que vamos a repasar hoy? Le invito a que abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. Vamos a repasarlo 3 veces y después vamos a dar oportunidad para que algunos hermanos pues lo puedan repetir. Gálatas 1, 8. ¿Ya lo tienen? A ver, vamos a repetirlo a la de 3. Gálatas 1, 8. 1, 2, 3. Mas si aún o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 8. Una vez más.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Y la última vez, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. A ver, ¿quién lo quiere repetir en esta hora? ¿Sí, hermano? Dios bendiga a mi hermano Gonzalo. ¿A quién quiere bendecir, hermano Gonzalo? A nuestro hermano Arturo Aguayo. Dios bendiga a mi hermano. ¿A quién bendice, hermano? Gonzalo. Ya él lo bendijo a usted. A nuestro hermano Marcos Cortés. ¿A quién quiere bendecir, hermano Marcos? A nuestro hermano Jonathan. A ver la última bendición, hermano Jonathan. A ver, nuestra hermana Laura. Dios te bendiga, hermana Laura. Les voy a dar la cita del próximo para que lo repasen en sus casas, el del próximo texto. Como ya no lo preguntamos, por eso venimos así como que no veníamos preparados, ¿verdad? Anote para dentro de 8 días, Primera de Timoteo 1:12. Ese va a ser el texto para dentro de 8 días. Primera de Timoteo 1:12. Bueno, ahora vamos a leer nuestra lectura base que está en Primera de Timoteo 1, del verso 1 al verso 11. Primera de Timoteo capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Cuando lo tengamos nos ponemos en pie, por favor. Vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el primer versículo, usted lee el segundo y nos unimos en el verso 11. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 1, dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que había ni lo que afirman. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, todos juntos, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Permite que esta enseñanza quede grabada en nuestra mente y podamos ponerla en práctica en el momento, Señor, indicado. Exhórtanos, aconséjanos, consuélanos a través de esta palabra, y que todo pensamiento contrario a tu voluntad en esta hora sea llevado cautivo a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual te damos gracias. Amén. ¿Puede sentarse, hermano, en esta hora? Bueno, entonces, aquí estamos hablando, por cierto, no sé si se percató que ahí en el verso 10 nos habla de la sana doctrina, porque a veces decimos, bueno, ¿y de dónde sale eso de la sana doctrina? Pues ahí está en la palabra del Señor. La sana doctrina era lo que Pablo le había enseñado a Timoteo acerca de Jesucristo y de su evangelio. Eso es la sana doctrina, no es otra cosa, no es algo complicado de entender. Ya les dije que es la doctrina. Entonces, Pablo quería que se preservara esa enseñanza, que no se contaminara con nada, que no se contaminara con nada. Fíjese que a veces cuando en una institución o en una organización se establece una normativa, y al paso del tiempo, se empiezan a hacer modificaciones y cambios, y a veces decimos, es que eso era en aquel tiempo, pero ahora ya es diferente. Y puede ser que las leyes humanas sí se puedan modificar, pero las leyes divinas deben permanecer inalterables, hermano. Deben de permanecer inalterables. Dice en la misma palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Es decir, la palabra del Señor la podemos aplicar en cualquier momento. No importa que yo sea ya una persona de 80, de 90 años, o que yo sea un infante de 4 o de 5 años, siempre va a tener la misma aplicación, porque proviene de la sabiduría de Dios. Y a esto no le podemos poner ninguna objeción. Nadie puede ponerle objeción a la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que quiere revelarnos Dios a través de su palabra? Vida eterna. Eso es lo que Él quiere. Dice, los pensamientos que yo tengo para ti son pensamientos de frustración. Son pensamientos de ansiedad. Son pensamientos de depresión. ¿Eso es lo que dice el Señor? No, dice que lo que Él quiere para nosotros es paz, esperanza, vida eterna. Por eso siempre debe de permanecer inalterable la palabra del Señor. Y si nosotros aprendemos esto, vamos a ser defensores de la palabra del Señor. No nos va a dar pena compartir lo que sabemos acerca de Él. Porque a veces decimos, ay no, es que ya creo que la palabra de Dios es obsoleta. No, la palabra del Señor no es obsoleta, hermano. No está pasada de moda, sigue teniendo vigencia. Y si nosotros la defendemos, el Señor nos va a respaldar. Si nosotros la defendemos, el Señor la va a respaldar. Sus discípulos de Jesús, cuando estaban con Él, Jesús les dice, ustedes van a ser llevados ante tribunos, ante reyes, ante gobernadores, ante gente muy importante. Y los discípulos dicen, ¿y qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a hablar si nosotros somos pescadores, la mayoría? No tenemos estudios tan prominentes como esta gente. Jesús les dice, no se preocupen de lo que van a decir, porque en esa hora el Espíritu Santo les va a dar sabiduría para que sepan contestar lo que conviene. A veces tenemos miedo de hablar, pero el Señor nos manda en esta hora a ser defensores de la palabra.
Vamos a ver en la introducción algunas de las herejías que estaban predominando en el tiempo de Pablo. ¿Sí sabe lo que es una herejía? Porque a veces creo que hablamos los que estamos acá como si ya todo lo supiéramos, y no es verdad, ¿sí? A veces nosotros mismos tenemos que estudiar lo que significan las palabras. ¿Alguien sabe lo que es una herejía? A veces hasta en broma decimos, no digas herejía, pero ¿qué es una herejía? ¿Alguien sabe lo que es una herejía? Bueno, una herejía es un pensamiento, es una actitud o es una forma de pensar que va en contra de la norma establecida, ¿sí? En este caso, si lo aplicamos al cristianismo, decimos que una herejía es aquel pensamiento, aquella filosofía que va en contra de los principios cristianos. Esa es una herejía, ¿sí? Eso es una herejía. Como por ejemplo, ¿qué podría ser una herejía? Una herejía que es muy popular y que la gente no la ve como herejía es el bautizar a los niños en los primeros días de vida. Eso es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque va en contra de los principios que nos enseña la palabra del Señor. ¿A los cuántos años se bautizó Jesucristo? ¿A los cuántos? A los 30, ¿verdad? A los 30 se bautizó y después bautizó a sus discípulos que ya eran grandes. En ningún momento en la palabra nos dice que Jesús haya dicho, pues ahora vamos a bautizar a los niños. Pero como dicen que aquello que tú repites y repites y repites y lo haces y lo formas parte de tu vida, se hace algo ya normal, pues por eso es que la iglesia popular bautiza a los niños y tiene su fundamento, pero no es válido de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esos son las herejías. Ya vimos lo que es doctrina y lo que es herejía. Bueno, pues en los tiempos de Pablo había 4 herejías que eran muy comunes. Vamos a verlas rápidamente. La primera era el antinomianismo. El antinomianismo. Van a decir ahorita ustedes, ay hermano, ¿por qué nos vienes a hablar de palabras raras? Bueno, aquí le vamos a decir qué es el antinomianismo. Es una palabra griega que viene de 2 raíces, que es anti, que significa oposición, y nomos, que es ley. Entonces, esta oposición a la ley es el antinomianismo. Y aquí viene una definición: son aquellos que no quieren estar sujetos a ninguna ley. Eso es el antinomianismo. ¿Cómo se desarrollaba el antinomianismo en la vida cotidiana en la iglesia cristiana? Bueno, las personas antinomianistas eran aquellas que decían que como la gracia sobreabunda cuando hay pecado, entonces la gente tenía que pecar mucho para que entonces también la gracia fuera abundante. Fíjese la forma de pensar que tenían en aquel tiempo, ¿sí? Decían, como la gracia de Jesucristo es muy grande, entonces nosotros podemos pecar y no va a pasar nada. Al contrario, debemos de pecar más para que entonces la gracia del Señor sobreabunde. Era parte del pensamiento de aquel tiempo. Pero fíjense que hoy en nuestros días hay lugares que enseñan esto encubiertamente. Enseñan esto encubiertamente, ¿verdad? Van a decir, ay hermano, tú en cada predicación que das o en cada enseñanza siempre dices lo mismo.
Pero es algo que está dentro de lo que estamos viendo. Aquellos que enseñan que, por ejemplo, la salvación no se pierde, que tú ya eres salvo y vas a ser salvo para siempre. Tienen sus bases muy fuertes en la palabra del Señor. Pero ¿a qué nos lleva el pensar esto? Que tú ya eres salvo y ya nadie te va a quitar tu salvación. Yo no sé si usted ha escuchado esto, ¿sí? Hay denominaciones incluso que eso es su estandarte, esa forma de enseñar. Ya eres salvo y no necesitas nada. ¿Por qué? Porque ya aceptaste a Jesucristo y eso es suficiente para que seas salvo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto a nosotros como humanos? Nosotros como humanos somos malos, hermano. Somos malos. Esa es la realidad. Somos malos. Y discúlpeme si se ofende usted, si dice usted, ya no voy a ir a esa iglesia porque a mí me dicen que soy malo y yo quiero que me digan que soy victorioso, que yo soy vencedor. Discúlpeme usted, pero la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, cuando nosotros nos topamos con esto de que ya somos salvos y que no hay nada que hacer, nos abandonamos a una vida liviana, que ya no busca las cosas de Dios. ¿Para qué voy a ayunar si ya soy salvo? ¿Para qué voy a leer la Biblia si ya soy salvo? ¿Para qué tanta oración si ya soy salvo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ya soy salvo? Sí. Inconscientemente eso es como razona nuestro ser humano. Entonces debemos de tener cuidado con esas doctrinas que aparentemente son muy bíblicas, porque desgraciadamente quienes enseñan esto son de esos pastores que les llaman ultraconservadores, que la gente los tiene como, ay, es que lo dijo el hermano, exégeta, apologista, con tantos doctorados, con tanta... Y como lo dicen ese tipo de personas, pues la gente lo cree. Pero debemos de tener cuidado con nuestra naturaleza, porque vuelvo a repetir, nosotros como seres humanos fallamos, ¿sí? Fallamos. Entonces no debemos de dormirnos tanto, como dice un dicho, en nuestros laureles. Vamos con la siguiente. ¿Qué otra enseñanza había en aquel tiempo? Estaba el gnosticismo, otra palabra rara. Viene del griego gnosis. Esta palabra viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Y estos enseñaban que la salvación era por medio del conocimiento, no a través de la fe, sino del conocimiento. Entre tú más conocimiento tenías, podías alcanzar un nivel más alto a nivel espiritual. Eso eran los gnósticos, que era una serie de creencias, mezclaban judaísmo, mezclaban cristianismo, mezclaban creencias orientales. El gnosticismo es a nuestros días lo que es la nueva era, que es una mezcolanza de creencias orientales, budismo, zoroastrismo, taoísmo, hinduismo, medio cristianismo y otras tantas. Así es una mezcolanza, o era una mezcolanza el gnosticismo, y hoy tenemos la nueva era. Y este gnosticismo enseñaba que la salvación era por medio del conocimiento, basado en un dualismo entre el bien y el mal. Es meternos mucho a filosofía, y la verdad ya nada más tengo 20 minutos para concluir la clase, pero lo que le puedo decir es que todo este tipo de doctrinas falsas, de herejías, puede ser algo que a nuestros ojos es muy bueno, ¿sí? Que es muy bueno. Te van a decir, ¿sabes qué? Mira, no te han hecho efecto el naproxen, no te ha hecho efecto el paracetamol, no te ha hecho efecto el ketorolaco, pero mira, yo te recomiendo que te vayas aquí a la acupuntura, manito. Ahí vas a ver que se te quitan todas tus dolencias. Y ahí va la gente a ponerse agujas, a ponerse no sé qué tantas cosas en la piel, y dicen, ay, sí es cierto, resultó bueno.
Y todavía preguntan, ¿y será malo eso, pastor? ¿Será malo eso? Dios no nos dejó enseñanzas de ese tipo. Todas esas tienen sus fundamentos en religiones o en creencias orientales. Y yo le puedo hablar de otras cosas que mucha gente, hasta los cristianos, practican, pero que no es de acuerdo de Dios. Dígame usted, si cuando Pablo estaba diciendo que tenía un aguijón en la carne, él dijo, pues ¿saben qué? Me voy a ir con el gurú para que él me ponga unas agujas en las orejas, o en el cuello, o en las rodillas, para que se me quite este aguijón. Ya existía todo eso, hermano. Porque déjame decirle que el zoroastrismo, el budismo, es más viejo que el cristianismo. Ya existía todo eso. Pero Pablo en ningún momento menciona que haya usado métodos alternativos para quitarse todas esas cosas que él tenía. Decimos, el aguijón de la carne era que no veía bien. No, ¿sabe qué? Realmente lo que él sentía eran dolores fuertes. ¿En dónde? No lo sabemos. Pero era, de acuerdo a los escritos bíblicos, era como un dolor punzante, como algo que se le enterraba en su piel, en su cuerpo, y que así, con todo y ese dolor punzante, andaba en sus viajes misioneros, andaba predicando la palabra, andaba enseñando y no le importaba. Pero hay mucha gente se sorprende de que las nuevas religiones, de que las nuevas, incluso dentro del cristianismo, nuevas formas de pensar del cristianismo son muy buenas y tienen muy buenos efectos. No todo lo que brilla es oro, hermano. No todo lo que brilla es oro. Vuelvo a repetir, estoy limitado de tiempo, pero ojalá algún día podamos hablar más de esto. El judaísmo, la tercera, esta no era una herejía, pero sí había cristianos que querían que los nuevos cristianos gentiles se volvieran al judaísmo, ¿verdad? Como hoy hay muchos judaizantes que quieren que sus miembros se circunciden, que observen el sábado, que observen las fiestas, y que sabemos que todo eso vino a hacerlo a un lado Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El judaísmo enseña que para poder ser salvo se necesita guardar la ley de Moisés. Y finalmente el docetismo. ¿Qué es el docetismo? El docetismo es una creencia, bueno, primero le voy a decir la raíz. Viene del griego dokein, que significa parecer. ¿Y por qué parecer? Este docetismo enseña o enseñaba que Cristo parecía tener cuerpo humano, pero era una mera apariencia. Es decir, que Jesús nunca se encarnó, sino que era una apariencia nada más, que Él siempre fue espíritu. Por eso es que aguantó estar tanto tiempo en la cruz, y por eso es que en realidad Él no murió, porque no era carne, sino que era un espíritu. Y esas eran las 4 herejías más grandes en los tiempos de Pablo. ¿Sí? Por eso es que él escribió lo que acabamos de leer en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 1 al 11. Vamos a ver la primera parte. Esta lección se divide en 3 partes. La primera, la segunda y la tercera. Bueno, 3 partes, y cada parte tiene 2 incisos. Entonces vamos con la primera parte. ¿Quién era el autor y el destinatario de la carta? Bueno, ahí está una imagen de Pablo con Timoteo. Bueno, así es como lo representan, ¿verdad? Pablo y Timoteo. Vamos a ver entonces el inciso A. Pablo, el apóstol. Primera de Timoteo 1:1. Si alguien me lo quiere leer, por favor, rápidamente. Gracias, hermana Edith. Aquí Pablo se está presentando como ¿qué, hermano? Como un apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol es simplemente una persona comisionada o enviada para hacer algo específico. Eso es un apóstol, un enviado, ¿sí? Así de simple y sencillo.
Apóstol proviene del verbo apostelo, que significa enviado con una misión o ir a un lugar determinado. Ir a un lugar determinado. Por eso es que Pablo siempre se presenta como un apóstol de Jesucristo, es decir, un enviado de Jesucristo. ¿Quién te manda? Jesucristo. Hoy hay muchos apóstoles que de momento te llegan y te dicen: hermano, ¿me da permiso de predicar? Y se empiezan ahí a enquistar en la iglesia, y de momento ya cuando ves ya quieren estar cada rato, y cuando ves ya hasta te robaron la iglesia, ¿sí? Esa es la nueva forma de apóstoles que imperan hoy en nuestros días. Déjeme decirle, yo sí creo en los apóstoles, pero no en los apóstoles que muchos que existen hoy en nuestro tiempo. Muchos de ellos son falsos, como la iglesia de Éfeso los descubría en las cartas que están en el Apocalipsis a las 7 iglesias, y dice muy claramente: has descubierto que ellos dicen ser apóstoles, pero no lo son. Pero Pablo sí era un apóstol genuino. Él era enviado, tenía ese cargo, tenía ese compromiso. El ser apóstol revela sujeción, ¿sí? Cuando tú ves una persona que viene o que tú escuchas, siempre pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Quién es su pastor? ¿A qué iglesia pertenece? ¿Sí? Porque un apóstol tiene que estar sujeto. No importa que sea la inanita de los apóstoles, no importa lo que diga: oye, es que el otra vez fui a una campaña y se convirtieron millones de personas. No te dejes impresionar por eso. Número uno, primero fíjate a quién está sujeto. ¿A quién está sujeto? ¿De qué iglesia vienes, hermano? ¿Quién es tu pastor? Sí. Porque a veces nada más es: ay, qué bonito habla, qué bonito dice, qué bonito ministra. Ajá, y eso que eso te lo puede hacer un actor de telenovela, y lloras igual. Pero tenemos que ver si es una persona que está sujeta. Y una persona sujeta va a ser una persona con compromiso, hermano. Va a ser una persona con compromiso. Si no hay sujeción, no hay compromiso. Así de simple y sencillo. Si no hay sujeción, no hay compromiso. Hoy mucha gente quiere andar predicando, quiere andar enseñando, quiere hablar bonito, quiere hacer muchas cosas, pero no se quiere comprometer. ¿Sí? Lo hace cuando puede, cuando quiere. A ver, ¿cuántas personas asisten a esa iglesia? No, pues que solamente 5. Ah, no, entonces di que tengo la agenda llena y a ese lugar no voy. Son muy poquitas. ¿Sí? Eso significa que ni siquiera sabes cuál es tu propósito. Pablo no iba a predicar a los estadios. Pablo no iba a predicar donde hubiera multitudes. Empezaba en lugares pequeños. Empezaba en lugares pequeños, y generalmente siempre le tocaban golpes fuertes. Eso sí, eso es ser un apóstol. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 9:16, ¿qué dice la palabra? 1 Corintios 9:16. Si alguien me lo quiere leer, por favor. Gracias, hermana Clara. Dice: porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y dice: ay de mí si no lo anunciara. Ese es el pensamiento de alguien que en realidad tiene un compromiso, hermano. Ese es el pensamiento de alguien que en realidad tiene un compromiso. ay de mí si no lo hago. ¿Sabes que te tienes que ir mañana a las 5 de la mañana a predicar allá a la sierra de Zongolica, en el cerro más alto? Está bien empinado, no hay camino, tienes que subir a través de piedras. ¿Y qué decimos? Ay no, mejor no voy, mejor mando a otra persona. Señor, esto no es para mí. Entonces no eres enviado del Señor. Así de simple y sencillo. Solamente estás emocionado, pero no tienes realmente la confirmación para que vayas a esos lugares. Cuando tienes la confirmación dices: sí, yo voy a ir.
No importa que solamente le predica a las vacas, no importa si solamente hay ovejas, no importa si solamente hay tlacuaches, no importa si solamente hay árboles. Si el Señor me dice que yo vaya a ese lugar, yo voy a ir a predicar a ese lugar. Eso es realmente ser una persona enviada del Señor. Eso es realmente ser una persona enviada del Señor. ¿Sí? Los estándares de Dios son altos, hermano. Desgraciadamente a nosotros nos han hecho creer que la iglesia es algo que si tengo ganas voy, si estoy de buenas voy, si no está lloviendo voy, si está el día bonito voy. Pero que no haga mucho calor, porque adentro del templo siento un calor insoportable y mejor no voy. Creemos que así es el cristianismo, pero en realidad no, hermano. Los estándares que Dios tiene acerca de la iglesia son altos. Por eso es que Él dice que Él no va a permitir ante su presencia personas que tengan sus vestiduras sucias, con manchas, con arrugas. ¿Sí? Esos son los estándares que busca Dios. El inciso B, Timoteo, el hijo en la fe. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1 verso 2. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjese lo que dice acerca de Timoteo. Dice verdadero hijo en la fe. O sea que había algunos que eran hijos en la fe, pero que como que no eran muy verdaderos. Porque la Biblia también nos habla de los falsos hermanos. Había uno que se llamaba Demas y que era también de los que andaba con Pablo. ¿Y sabe qué pasó con Demas, hermano? Dice la palabra que él prefirió más al mundo, y cuando Pablo fue encarcelado lo abandonó. Lo abandonó. Traidor como Judas. Así fue Demas. Pero Timoteo, él dice, un verdadero hijo en la fe. ¿Qué características o virtudes tenía Timoteo? Número 1, era un genuino cristiano. Era un genuino cristiano. ¿Y cómo yo sé que una persona es genuinamente cristiana? Cuando revela los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Me faltó bondad. Gracias. Entonces fíjese, eso es cuando es una persona genuinamente cristiana. Número 2, ¿qué virtudes tenía Timoteo? Era fiel y sujeto a su padre en la fe. Era fiel y sujeto a su padre en la fe. Desde que Timoteo conoció a Cristo allá en su tierra natal, que era, ¿de dónde era Timoteo? De Listra. Timoteo era de Listra, hijo de madre judía y de padre griego. Pues desde que Pablo fue a predicar a Listra, se convirtió Timoteo, y de ahí, para que soltara a Pablo, estuvo difícil. Se le pegó y no lo dejó. Lo acompañó a Berea, lo acompañó a Atenas, lo acompañó a varios lugares de su segundo viaje misionero. Pero cuando llegaron a Tesalónica, Pablo le dice: ¿sabes qué? Te vas a tener que ir a hacer este encargo y te veo en Corinto. Pues cuando Pablo llegó a Corinto, ya estaba ahí Timoteo. Y después, cuando a Pablo lo encierran en la cárcel en Roma, hasta allá fue Timoteo a estar con Pablo. Por eso es que Pablo lo nombra pastor de la iglesia que él más quería. O bueno, no que más quería, porque a lo mejor si yo le pregunto a Pablo, ¿Éfeso fue tu iglesia favorita?, él me hubiera dicho no, porque todas yo las hice con la ayuda del Espíritu Santo. Pero sí fue Éfeso donde estuvo más tiempo. Estuvo predicándoles 3 años a Éfeso. Pues ahí mandó a Pablo, ahí mandó a Timoteo. ¿Pero por qué lo mandó ahí? Porque era fiel y sujeto. Tú nunca vas a mandar a una persona a un lugar o le vas a encomendar a alguien algo que sabes que no es fiel y que no se sujeta. Hay personas que quieren hacer algo,
Pero si no vienen a la iglesia, si no son personas constantes, que por cualquier cosita no vienen, ¿cómo les vas a delegar algo? Hermano, pero es que ya tengo 40 años y no me han puesto a hacer nada. Sé fiel y sujeto y Dios te va a abrir las puertas. Número 3, dominaba la sana doctrina, ¿sí? Es decir, era una persona preparada. Timoteo era una persona preparada. Y número 4, era un verdadero ministro del Evangelio. ¿Y cómo sabemos que era un verdadero ministro del Evangelio? Porque Pablo le dijo: ¿sabes qué, Timoteo? Yo aquí estoy en la cárcel, me queda muy poco tiempo para estar aquí, pero yo quiero que te vayas a Éfeso. Allá quiero que estés como pastor. Timoteo le hubiera dicho: ay, pero soy muy joven. Bueno, sí le dijo, pero no rechazó el llamado. Le dijo eso Pablo, que nadie tenga en poco tu juventud, pero porque había aceptado irse a predicar o a pastorear en la iglesia de Éfeso. Es decir, él no dijo: soy muy joven, ¿quién me va a pagar mis gastos? ¿Quién me va a pagar Netflix? ¿Quién me va a pagar internet? Él no dijo, no puso objeción para nada. Él aceptó ir a pastorear la iglesia de Éfeso. Vamos con la segunda parte. Motivo y razón de la carta. ¿Por qué escribió la carta Pablo? Inciso A, porque había falsas doctrinas de las que ya estuvimos hablando. Primera de Timoteo 3:4 nos dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Sí? Por eso lo manda Pablo a Éfeso, a Timoteo, porque se estaban empezando a infiltrar las falsas doctrinas. Gálatas 1:6-7 nos enseña algunas cosas acerca de la falsa doctrina. Gálatas 1:6-7, si alguien lo encuentra rápido. Ya estoy consciente que se me acabó el tiempo, hermano, solamente quiero terminar con esto. Dice la palabra del Señor, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Primero vamos a ver la actitud de Pablo. Dice: me maravillo porque estuve 3 años con ustedes, enseñándoles cada día ahí donde íbamos a aprender. Estuve 3 años enseñándoles. No les entraba a la primera el evangelio, no entendían a la primera, pero llegan estos y les empiezan a enseñar y enseguidita aprenden. Por eso es que dice Pablo en esta carta: estoy maravillado de que tan pronto se hayan olvidado de lo que les enseñé. Y es que así es la falsa doctrina, hermano. Es fácil de asimilar. Las falsas doctrinas son fáciles de asimilar. Son como un dulce a nuestro paladar, las falsas doctrinas. ¿Sabes por qué? Porque las dicen personas carismáticas que hablan muy bonito. Y la gente tiene comezón de oír cosas nuevas. Dicen: ay, el pastor siempre habla lo mismo, siempre dice lo mismo. Ya me choqué de lo que dice el pastor. Quiero escuchar palabra nueva. Aguas con esas expresiones, porque por eso muchos cayeron y apostataron de la fe, lo dice la palabra. ¿Qué es apostatar? Es dejar la fe. Irte chueco, vamos a llamarle, en tu fe en Cristo. Porque esto es lo que también tiene la falsa doctrina, que te pinta la doctrina de Cristo, pero de una forma diferente. No te presenta a un Cristo diferente o a un personaje diferente, te presenta al mismo Cristo, pero de una forma diferente. Así es como se engaña a las personas. Las hacen creer otras cosas y por eso caen
fácil y redondito. ¿Qué otra cosa enseña la falsa doctrina? Desconecta a la persona de Jesucristo. Desconecta a la persona de Jesucristo. Pero es que, hermano, es que esa persona que enseña tan bonito, sí nos habla de Jesucristo, sí nos habla de Jesucristo, pero ¿qué te está enseñando de Jesucristo? A mí se me hizo bien triste la experiencia de Julio Melgar, hermano. Julio Melgar era un reconocido cantante cristiano que murió de cáncer. Pero lo que se me hace triste, y discúlpeme la expresión, y lo que se me hace mala onda, es que muchos que supuestamente le profetizaron que iba a sanar y no sanó. Muchos le dijeron: tú te vas a levantar y vas a hacer un olivo de no sé qué, y hablándole bonito, y así dice el Señor. Órale. Y hasta confirma y todo. Y finalmente murió. Quizás quiero pensar que no se decepcionó de esas profecías, porque pienso que era maduro. Pero si a una persona en el Evangelio le empiezas a meter que la profecía, que Dios te dijo esto, que el otro y el otro, y al rato no se cumple, la tiras, hermano. La tiras. Y hay muchas iglesias que ya no aceptan predicación, quieren solamente estar escuchando lo que dice el profeta, lo que dice, y puras palabras que a veces no son realmente de Dios. No estoy diciendo que todos los que profetizan sean falsos, pero sí hay muchos falsos que profetizan y que la gente les cree. Entonces debemos de tener cuidado con esto, ¿sí? Porque a lo mejor lo hicieron en nombre del Señor y dijeron: es que así dice el Señor. Pero en realidad pasa como en los tiempos de Jeremías. Dios le dice a Jeremías: yo a esos no los mandé a que dijeran nada, de sus propias mentes están hablando. Y hoy se presta mucho los tiempos que vivimos a que pase eso. Número 3, no tiene aproximación, concordato ni reconciliación con la sana doctrina. Nada de que hay un errorcito, nada. Pablo era tajante, nada de que un errorcito. Nada que un errorcito. Todo tiene que ser reparado. Y finalmente, ¿qué es lo que deja en la persona? Perturbación. Por eso es que aquí les decimos: hermano, tenga cuidado con lo que escucha. Yo sé que usted tiene su predicador favorito, ya está suscrito al canal de YouTube de su predicador favorito, ya le está sonando la campanita cada vez de que suben un video del predicador, y usted se emociona y dice: ay, mejor me quedo a escuchar la predicación en YouTube en lugar de ir a la iglesia. Y ahí estamos pegadotes a la tele o al dispositivo electrónico escuchando lo que dice esa persona, pero en realidad será bueno. En realidad y a veces dicen: pero es que en la iglesia me dijeron esto, pero me dice esto. Pasa como cuando vamos al médico, ¿verdad? Y el médico nos dice: es que tiene usted esto, pero usted no lo cree y va con otro y le dice otra cosa, y luego dice: pues ¿quién tiene la razón? Y va con otro y otro y otro. Y lo que podemos caer en ese tipo de situaciones es que al final ya no sabemos ni qué hacer, ¿sí? Ya no sabemos ni qué hacer. Entonces debemos de tener cuidado con esto. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: ay de aquel que le aumente palabras a este libro, o aquel que le quite, ¿sí? Es decir, es delicado todo esto. Esta gráfica, ¿por qué se las pongo? Esta gráfica representa lo que hacía el gnosticismo. Ahí, si usted se da cuenta, en 1 de Timoteo nos habla de fábulas y genealogías. Y usted va a decir: ¿qué genealogías? Pues estos eran cartogramas que hacían los gnósticos, que te llevaban de un estado a otro, ¿sí? No le voy a describir toda la cartografía, pero usted vea que hay varios círculos y se conectan unos con otros, como un mapa o como un árbol genealógico. A eso es a lo que se está refiriendo Pablo con lo de las genealogías, ¿sí? Bueno, algo nuevo quizás que usted no conocía, yo no lo sabía, pero al estudiar la lección veo que a eso se refería, porque el gnosticismo te llevaba a que tú pensaras que había niveles espirituales.
Y esos niveles espirituales representaban conocimiento. A más nivel espiritual o tener más de estos círculos, entonces tú eras una persona con más conocimiento y eras una persona que automáticamente tenía la salvación. No necesitabas la fe. Solamente lo que necesitabas era el conocimiento para alcanzar la salvación. Bueno, se me acabó el tiempo, hermano. Finalmente quedaron pendientes los falsos maestros. Solamente le voy a pasar las diapositivas. De los falsos maestros nos habla Segunda de Pedro 2:1, Primera de Juan 4:1 y Hechos 20:29-31. Nos habla de esos falsos maestros. En estas tres citas nos da las características de estos falsos maestros. Me encanta el pasaje de Hechos 20:29-31 porque es una advertencia que Pablo le da a la iglesia de Éfeso. Le dice: tengan cuidado porque por aquí yo me voy de este lugar, aunque estuve 3 años enseñándoles cada día y con lágrimas les enseñé, pero van a venir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y lo llevarán a través de falsas doctrinas. Está muy bonita esa cita, léala, está en Hechos 20:29-31. La tercera parte nos dice el propósito de la ley de Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley de Dios? El inciso A es que la ley es buena, ¿sí? La ley es buena para el que hace lo bueno. La ley es buena para el que hace lo bueno. Primera de Timoteo 1:8. Bueno, acá hay más contenido, solamente se lo voy a leer. Dice: uno no solo debe conocer lo que la Biblia dice, sino también entender el contexto y la intención con que se escribió. Fue lo que le decía al principio. La ley no está para infundir temor, sino confianza y seguridad. Romanos 13:3-5. Donde no hay ley, hay anarquía. Esa es una realidad. Donde no hay ley, a muchos no nos gustan las normas, no nos gusta que nos digan, ponte el cubrebocas, tu sana distancia, no apartes lugares porque nos entorpeces el orden. No les gusta que se nos digan, llega temprano. No nos gusta, pero donde no hay leyes se hace un desorden, y eso es la anarquía, el desorden. Quien vive sujeto a la ley no solo no es acusado, sino es alabado. Y la persona madura obedece las leyes, no tanto por el temor al castigo, sino por causa de sus convicciones. Y finalmente el inciso B dice: es severa contra el pecador. Vimos primero que con las personas que la obedecen es buena la ley, pero es severa contra los que la infringen. Primera de Timoteo 1:9-11. La finalidad de la ley era, además de señalar la pecaminosidad del ser humano, hacerle comprender el carácter de Dios.